Hola, ¿qué tal amigos de Colectivo 7? Les mando un abrazo, estamos contentos por esta temporada que estamos viviendo. Es una temporada de fiesta donde Dios nos manda a tener una santa convocación. Así que por los próximos minutos quiero explicar de manera sencilla, de manera breve, al respecto de esta celebración, de esta festividad. Sé que algunos la están escuchando por primera vez y quizá tú estás viendo este video y a lo mejor no sabes al respecto o desconoces de esta festividad. Y yo quiero tomar unos minutos y hacerlo de manera sencilla porque en un video sería imposible tratar de explicar absolutamente o agotar este tema sobre esta festividad. Estoy hablando de la fiesta de Shavuot, la fiesta que está establecida en la Torá. Específicamente ocurre en Éxodo 19 y encontramos en Levítico 23 desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Ya saben que el Levítico 23 funciona como si fuera un índice para poder encontrar detalles específicos acerca de las fiestas. Y esta es una de las fiestas importantes. Lamentablemente se desconocen muchas cosas hoy en día dentro del cristianismo acerca de esta festividad, pero quiero contestar algunas preguntas y tomarme de esas respuestas para que podamos conocer un poco más acerca de esta festividad. Y por supuesto la primera pregunta que viene a nuestra mente es ¿qué es Shavuot? ¿Qué significa Shavuot? La palabra Shavuot es el plural de la palabra semana, es decir, Shavuot es semanas. La palabra semana en singular es Shavua. Entonces, esta palabra Shavua tiene una raíz y dentro de esa raíz está la palabra Sheva, que es el número 7. Todos sabemos que una semana se compone de 7 días. Y es así como se derivan este juego de palabras. Sheva, que es 7, Shavua, que es semana, Shavuot, que son semanas. ¿Y por qué se llama semanas o fiesta de las semanas? ¿Por qué se llama así? Y bien, quiero explicar brevemente lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo 23. Usted puede leerlo con calma en su casa. En el versículo 15 dice: deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Y esto es interesante porque cada una de estas celebraciones o citas establecidas, como también les conocemos, el cual es un término el cual también hemos estudiado, el término Moed, que aparece en el capítulo 1 de Génesis, que nos habla que la razón por la que Dios puso el sol y la luna es para que nosotros pudiéramos conocer acerca de estas estaciones, y no está hablando de primavera y verano, sino nos está hablando de estas citas establecidas por Él. Escúcheme bien, si usted lee Levítico 23, dice que son celebraciones de Él, son fiestas de Él. Es todo que ver con Él, no es una cuestión de una religión judía o judaizar, sino en el sentido propio de que esta es una celebración donde Él quiere revelar, Él quiere dar a conocer muchos aspectos, no solamente que fueron relevantes en el pasado, sino que son relevantes en este presente y por supuesto que apuntan hacia el
futuro. Y por eso nos damos a la tarea de estudiar acerca de estas festividades. Y te decía que este significado de Shavuot es tan extenso que en realidad no hay una palabra en sí, en español, que pueda definir todo lo que es Shavuot. Yo sé que a lo mejor el término más conocido dentro del cristianismo, o que por lo menos han escuchado, es el término Pentecostés. Casi estoy seguro que lo has escuchado, porque incluso hay una denominación dentro del cristianismo que son los pentecostales, y algunos hacen uso de esta palabra Pentecostés, que viene del griego pentacosta, y pentacosta quiere decir quincuagésimo. Quincuagésimo quiere decir 50. Ese es simplemente la definición de Pentecostés. Algunos pensamos que tiene un significado muy espiritual y que tiene algo misterioso, pero simplemente Pentecostés viene de Pentacosta, que significa 50. Entonces, no, ¿por qué 50? Porque lo acabamos de leer en Levítico 23, porque nos está diciendo que vamos a contar 7 semanas, incluyendo 7 días de reposo, y al día siguiente, al día 50, es cuando tendremos esta santa convocación, esta invitación de Dios para celebrar esta fiesta, justo en el día 50. Y es por eso que surge Pentecostés. Y todos pensamos Pentecostés e inmediatamente nos trasladamos a Hechos capítulo 2. Y pensamos que Pentecostés surge en Hechos 2. También pensamos de manera equivocada que en Hechos 2 es donde surge la iglesia. Pero yo te quiero decir que la Escritura nos enseña que el primer Pentecostés o el primer Shavuot, dicho sea de paso, Shavuot es el término en hebreo, Pentecostés es el término en español que se deriva del griego. Es la misma festividad, pero que se originó precisamente cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí después de 7 semanas que salieron de Egipto, y durante el transcurso de esos días, durante ese trayecto de camino por el desierto, se suscitaron muchas señales, muchos milagros, pero la idea era que Israel llegara a este monte, específicamente al monte Sinaí, que está cerca de la península de Arabia. Ahí es donde Dios tenía una cita con Israel, y eso es el meollo de esta festividad, lo que pasó ese día en el monte Sinaí. Y por supuesto que lo ligamos a veces simplemente con lo que pasó en Hechos 2, pero en realidad lo que pasó en Hechos 2 es el cumplimiento profético de esta festividad. Hay más nombres con el cual se conoce a esta celebración. Por ejemplo, en Éxodo 23:16 aparece como la fiesta de la siega o de la cosecha. Y lo menciono de esta manera porque va a aparecer quizá en algunas porciones de la escritura y está haciendo referencia a la misma fiesta, la fiesta de las semanas de Shavuot, o también de la siega o de la cosecha. ¿Y por qué era conocida como la fiesta de la siega y de la cosecha también? Porque yo te quiero recordar que el calendario de Dios, dicho sea de paso, a lo mejor no sabías, pero Dios tiene su propio calendario. Dios no se basa en el calendario grecorromano. Dios tiene su propio calendario. Y este calendario, el calendario que Dios le da al pueblo de Israel, su pueblo, está basado en la agricultura. Es un calendario totalmente agrícola. Y este calendario tiene que ver con específicamente 3 cosechas durante el año. En la festividad de Pesach, de Pascua, estuvimos hablando que ahí estaba la cosecha de la cebada. Y ahora, en esta festividad de Shavuot, es correspondiente la cosecha del trigo. Y más adelante en el verano
estaremos en la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, y ahí aprenderemos sobre la cosecha de los árboles frutales. Y es muy importante porque en base a este calendario es como Israel iba aprendiendo de las cosas naturales que iban pasando y de las cosechas que ellos mismos iban experimentando, porque era un pueblo totalmente agrícola. Entonces Dios tomaba esos elementos para que ellos pudieran aprender. Entonces también es conocida como la fiesta de la siega o de la cosecha. En Éxodo 34:22 aparece como la fiesta de las semanas, que es el término literal de la palabra Shavuot. Y en Números 28:26 aparece como el día de los primeros frutos, Yom HaBikurim, el día de los primeros frutos. Y hace de alguna manera también una conexión con la fiesta de los primeros frutos que celebramos solo hace algunas semanas. Recuerden que comenzamos con la fiesta de Pesaj, al día siguiente es panes sin levadura y posteriormente está primeros frutos, haciendo alusión a los primeros frutos que se recogían en esa temporada, que en este caso es la cosecha de la cebada, pero ahora es también conocida como los primeros frutos, pero en relación a la cosecha de esta temporada. Quiero platicarte rápido acerca de algunas generalidades que encontramos en Levítico 23, 15 al 22. Solamente voy a mencionar algunas. Encontré 8, pero quiero mencionarte solamente tomar algunas por cuestión de tiempo. Y estas generalidades bíblicas acerca de la fiesta de Shavuot es que se tenían que contar 7 semanas. De hecho, este es un mandamiento pequeño pero muy importante, que a partir del día de reposo semanal al día siguiente se empezaba la cuenta de 7 semanas con 7 días de reposo. Es decir, si Pesaj cayó en martes, panes sin levadura es al día siguiente, miércoles, y tenías que esperar al próximo día de reposo semanal, esto es entre las tardes del viernes y pasando al sábado. Es decir, a partir del domingo empezabas a contar tus 7 semanas contemplando 7 Shabbat. Y esto es muy interesante porque el pueblo de Israel, a partir de que sale de Egipto, se suscitaron diferentes acontecimientos y señales que en un momento más estaré platicando acerca de ellos, porque hay una gran lección para nosotros alrededor de estas señales. La segunda generalidad que quiero decirte es que se ofrecen diferentes tipos de sacrificios que Dios les pide al pueblo de Israel que trajeran cuando subieran a celebrar esta festividad. Te quiero decir que hoy en día los sacrificios no están de alguna manera vigentes. Porque alguien podría preguntar, ¿y por qué ahora no se hacen sacrificios? Si quieres celebrar tal y como está en la palabra, ¿por qué no hay sacrificios el día de hoy? Y es muy sencillo, porque al no haber templo, en este momento no hay un templo, por supuesto no hay sacerdotes. Al no haber sacerdotes, no hay quien oficie los sacrificios. Este es el punto. Entonces, esa es la razón por la que en este tipo de situaciones específicas que demanda la festividad, no las podemos cumplir o llevar a cabo porque no existe el templo. Hacemos lo mejor. En otras palabras, lo que hacemos es una conmemoración, un recordatorio de esta festividad, porque el lugar que Dios escogió para esta festividad, por supuesto que está en Jerusalén, pero no hay templo. Entonces, estamos llamados a cumplir de la mejor manera estos mandamientos. La siguiente generalidad que quiero decirte es que este era un día de reposo. Tú lo vas a encontrar ahí en Levítico 23, del 15 al 22. Es que este era un día que Dios de manera le instruye al pueblo de Israel que reposen. Además del reposo semanal, este era un día en el que ellos tenían que hacer un alto para estar en esta festividad. ¿Qué pasó durante estos
50 días después de que Israel sale de Egipto, se suscitaron diferentes señales. Y si tú nos has acompañado en la serie que hemos estado teniendo aquí en Colectivo 7, Señales en el Desierto, hemos estado aprendiendo sobre la columna de fuego, sobre la columna de nube que guiaba y que protegía al pueblo de Israel. Vimos el acontecimiento del pueblo de Israel cruzando el mar de Cañas, el mar Rojo. Vimos el cántico de Moisés. Estamos aprendiendo acerca del éxodo del pueblo de Israel, que nos da una señal, una pista de lo que va a ser este segundo éxodo que nos habla el libro de Apocalipsis. Después del cántico de Moisés vimos cómo ellos llegan y tienen sed y Dios los lleva a Mara y prueban el agua amarga y Dios les convierte el agua en dulce para que puedan ellos tomar. Más adelante Dios los alimenta con el maná. Dios les da agua de la roca porque una vez más tienen sed. Encontramos a un nuevo personaje llamado Amalek, que lucha contra el pueblo de Israel y Dios les da la victoria. Y por último, en Éxodo 18 vimos la visita de este personaje, el suegro de Moisés, el cual le aconseja acerca de cómo delegar, cómo construir este gobierno para poder instruir al pueblo de Israel. Y llegamos al capítulo 19, que nos habla del acontecimiento que marcó la historia del pueblo de Israel, porque es aquí donde Israel nace como la iglesia, nace como los llamados, como los escogidos, a los cuales Dios les está dando su pacto, sus bendiciones, sus promesas. Y esto es muy interesante porque no es en Hechos 2, es en Éxodo 19 donde comienza el llamado de Israel a ser una nación diferente a todas las demás, a hacer luz a las naciones. Y es aquí donde surge este compromiso, este pacto al cual Israel le responde a Dios. Dios les propone y les dice: si ustedes guardan mi pacto, en Éxodo 19, versículo 3, 4 y 5, y Dios les dice: si ustedes guardan este pacto, para mí ustedes van a ser una nación especial, mi especial tesoro, más que todas las naciones. Y para mí van a ser un reino de sacerdotes, les dice Dios. E Israel contesta a esta propuesta. Le dice: así haremos y obedeceremos. Esta es la frase Naaseh Benishma. Tal y como lo dices, así lo vamos nosotros a obedecer. Y esto es muy, muy interesante porque esta celebración tiene que ver con una boda matrimonial. Eso es lo que la analogía perfecta que podemos encontrar. Israel siendo escogido de entre todos los pueblos, llamado aparte a este monte, y Dios le manda la propuesta para que ellos puedan analizar la propuesta como la novia, y ellos dicen: sí, así haremos, aceptamos. Aceptaron esa propuesta y Dios entonces les da el pacto y les da los detalles de ese pacto. De verdad que esto es muy, muy importante que nosotros lo podamos comprender, porque no cualquiera puede reclamar una promesa, una bendición en la Escritura. ¿Para quiénes son los pactos? ¿Para quiénes son las promesas? Para los que están bajo el pacto, para aquellos que han decidido obedecer este pacto. ¿Y sabes cuál es ese pacto? Encontramos que en Éxodo 20, el capítulo posterior al 19, Dios le extiende este contrato nupcial, matrimonial, conocido dentro de los círculos judíos como la Ketubá. Dentro de esta celebración existe este contrato que es la Ketubá, a lo cual el novio se compromete a cumplir
todo lo que está en ese contrato escrito, pero también donde la novia, al leerlo, ella acepta ese contrato. Y entonces, si tú lees con detenimiento lo que aparece en Éxodo 20, que es conocido dentro del cristianismo como los 10 mandamientos, y más que los 10 mandamientos, es el pacto que Dios le ofrece al pueblo de Israel. Y pensemos, por ejemplo, en el mandamiento número 1 o en la cláusula número 1 de este contrato. Les dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto de esclavitud, le dice a Israel. No quiero que tengas otros dioses aparte de mí. ¿Sabe de qué se trata la primera cláusula? Diciendo Dios a su pueblo: yo soy y solamente yo quiero ser tu único esposo. No quiero que tengas otros amantes aparte de mí. Te quiero solamente para mí. Si usted lo ve desde esta perspectiva, usted va a comprender que esos 10 mandamientos, esas 10 palabras que Dios escribió de su puño y letra para el pueblo de Israel, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación hacia Él. A partir del mandamiento 5 o la palabra 5 a la 10, es una relación nuestra con todos los demás. Y pensemos en esto, que cuando nosotros cumplimos con esas cláusulas, con ese contrato, es que nosotros estamos dentro de ese pacto y tenemos derecho a las promesas, tenemos derecho a todas las bendiciones. Mis amigos, aquellos que estamos lejos de este pacto, de esta ketubá que Dios extendió al pueblo de Israel en el monte Sinaí, no podemos ni tenemos el derecho de exigir una promesa y decir: esta promesa es mía. Momento, si tú te atreves a decir que quieres esa promesa o que esa promesa es para ti, es porque tú estás viviendo de acuerdo al pacto que Dios estableció en ese monte Sinaí. Decir que esto ya quedó abolido, decir que esto ya quedó hecho a un lado porque está en el Antiguo Testamento, es decir que Dios cambió de parecer, es decir que Dios es bipolar, es decir que Dios ya no le gustó y que mejor implementó otra manera de hacerlo. No, mis amigos, la palabra de Dios es clara, y uno de los atributos increíbles de Dios es que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que lo que estableció desde el principio queda como un fundamento para el resto de la historia y para el resto de la humanidad. Aquel que quiera entrar a este pacto, aquel que quiera entrar y sumarse, es porque está como el pueblo de Israel está dispuesto a decir: sí, así lo haré y obedeceré lo que Dios quiera decirme y lo que Dios quiera que yo haga. Y esto es muy, muy importante. La próxima semana, con la ayuda de Dios, quiero tomar unos minutos y poder explicar un poquito más, ahondar un poquito más sobre las similitudes de lo que pasó en Éxodo 19. Dice que había relámpagos, que había llamas de fuego, y es algo que se enlaza 1200 años después en Hechos capítulo 2, donde hay un estruendo tan fuerte y que los apóstoles le es repartido una especie como de lenguas de fuego. Y yo quiero que analicemos a la luz de la Escritura varios detalles ahí que necesitamos leer con mucho cuidado, porque quizás seguimos teniendo una idea de lo que nos contaron, pero no nos hemos dado la tarea de leerlo nosotros por nuestra cuenta con mucho detalle. Así que yo quiero dejarte con esta idea, que Shavuot se trata de una ceremonia, de un pacto matrimonial, donde Dios una vez más nos extiende la invitación a decir: ¿quieres aceptar este pacto? ¿Quieres entrar conmigo en este pacto? Aquí está mi Torá, aquí está mi instrucción, aquí está mi palabra. ¿Quieres tomarla? ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos creyentes no están tomando este pacto, solo quieren las bendiciones
quieren los privilegios, quieren recibir solo de parte de Dios, pero ellos no quieren comprometerse. Y una relación, tú y yo sabemos que no funciona así. Una relación funciona en base al compromiso de ambos. Y Dios nos recuerda en una festividad como esta: comprométete más conmigo. Recordemos, por ejemplo, la palabra número 3 o el mandamiento número 3: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice, porque no voy a dar por inocente al que tome mi nombre en vano. ¿Sabes cuál es el nombre de Dios que Él busca que no tomemos en vano? Una de las interpretaciones es que el apellido de Dios es que Él es santo. Y ese apellido, Él quiere darnos ese apellido y Él busca que tú y yo seamos santos. Y dice, cuando tú no eres santo, tú estás tomando en vano mi nombre. Cuando tú vives como el mundo y te confundes entre tanta gente que no se ve la diferencia entre quién es santo y quién no lo es, Dios dice, estás tomando mi nombre en vano y no voy a tomar por inocente al que actúe de esa manera. Dios dice, mi nombre es santo y quiero que tú seas santo, seas apartado. Mis amigos, si cumplimos con este pacto, con este contrato matrimonial que Dios nos da, esto es santidad. No se trata de ser religioso. Saben, hemos confundido los términos. A veces pensamos que alguien religioso es aquel que se está esforzando por guardar y cumplir la palabra, y sale de nuestra boca decir, es que eres muy religioso. Mis amigos, no tiene que ver con religiosidad. Más bien, yo insisto que hasta para ser ateo hay que ser demasiado religioso. Una persona que es atea, una persona que está en contra de la Torá, está más atada por la religiosidad que alguien que busca guardar los mandamientos del Señor. Piense, por favor, reflexione en esto. A veces la religiosidad de llevar una vida donde yo puedo hacer lo que yo quiera y no le rindo cuentas a nadie, eso es una religiosidad. Tú estás atado a esas reglas, tú estás atado a esa perspectiva de vida. Incluso el ateo se basa bajo las reglas de decir, yo no voy a creer en Dios, yo no creo en ninguna manifestación de Dios, y hasta para eso hay que ser religioso. Yo no hablo de religión, yo hablo de una práctica de los mandamientos. En ella está la santidad que Dios está requiriendo de nuestra vida. Les mando un abrazo y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Lea usted su Biblia. Léalo usted con sus propios ojos y dése cuenta lo que la Escritura quiere decirle a usted, y que el Espíritu Santo le hable. Le mando un abrazo. Shalom, shalom.